Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que estén bien todos, donde quiera que nos escuchen. Enviamos un saludo, Casa de Oración Jacksboro. Quiero avisarles de que pues seguimos compartiendo de la palabra de Dios a pesar de estos tiempos difíciles. Enviamos un saludo a todos aquellos que nos acompañan y que comparten de nuestras enseñanzas. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y prepare su corazón para escuchar la palabra de Dios. Por lo pronto, nosotros que estamos aquí, prepare su corazón. Vamos a hablar de un tema un poquito difícil para algunos. Para otros, sé que van a entender cosas que ya se nos había enseñado, pero que vamos a aprender con la gracia de Dios. Los invito a abrir su Biblia en Isaías capítulo 44, del versículo 6 en adelante. El título de esta predicación se llama El único y Dios verdadero versus o contra el Dios Sol. Y esto es la continuidad de lo que estamos aprendiendo con esta serie del libro de Éxodo. Y esa es nuestra enseñanza número 13. Dice la palabra de Dios como está escrita. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Hablemos con el Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por tomar este tiempo, Señor, en tu eternidad, Señor, para nuestro tiempo que es crono, Señor, para reunirnos, Señor, porque tú pusiste el querer como el hacer para que nos acercáramos a ti, Señor. Tú pusiste ese sentir a través de el Espíritu Santo, Señor, que nos incomodó, tal vez estando cómodos ahí en la cama, Señor, para venir apresuradamente para escuchar tu palabra, mi Dios. Nos deleitamos, Señor, nos gozamos, Señor, en la alabanza, en la adoración que tú te mereces, mi Dios. Y sabemos, Señor, de que tú te mueves en medio de la alabanza, Señor, y has preparado también nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Gracias por todo, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y permite, Señor, que esta palabra, Señor, quede atesorada en nuestros corazones para que a la postrer demos fruto, Señor. Ábrenos el entendimiento, mi Dios. Habla a nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. ¿Todo bien? Muy bien. Dice, mire cómo lo que nos está hablando, el contexto de lo que nos está hablando de la idolatría, y es a donde vamos a apuntar. Vamos a apuntar para, dice Pablo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Así de que dice, mire lo que dice el versículo 6 en adelante. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Quiere decir que después de Dios, fuera de Él, no hay nadie, no hay otro Dios. Entonces, mire lo que dice. Dice, ¿y quién? Versículo 7 dice, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. Dice, no lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Es como, imagínense, Dios escuchar por ahí de que están adorando otro Dios. ¿Dios? ¿Otro Dios? No conozco otro Dios. Mire lo que sigue diciendo, dice: los formadores de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad,
y lo más precioso de ellos para nada es útil. Aún así sean imágenes muy hermosas. Dice que son inútiles. Son inútiles, dice, porque no es útil. Dice, y ellos mismos son testigos para su confusión. ¿Para qué? Para su confusión. Se confunden. Mire lo que dice. Dice, de que de los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es provechoso? He aquí que todos los suyos serán avergonzados. ¿Serán qué? Avergonzados. Tomen en cuenta esas palabras que vuelvo a pronunciar. Dice, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntaron, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Más adelante va a hablar del herrero, va a hablar del carpintero, de todos los que hacen con sus manos, hacen imágenes. La Biblia registra que Dios es un Dios celoso y que abomina la idolatría. Eso está en toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. Él dice, yo soy el alfa y el omega, fuera de mí no hay otro Dios. Es ciertamente que dice, en el mundo hay muchos dioses, pero lo dice con D minúscula. Pablo lo enseña en 1 Corintios capítulo 8. Dice que lo que la gente ofrece en idolatría, sacrificios que ofrecen a sus ídolos, a sus dioses, dice, lo ofrecen a los demonios. Mire, relájese, no se ponga tenso por cosas que voy a decir, pero flojito y cooperando, como la semana pasada que les decía de la enseñanza. Deje que Dios le enseñe. No se preocupe por los demás, por los idólatras o por... No. Mire, porque hay ídolos, ¿cierto? Sí. Y como hay ídolos, no puede haber ídolos si no hay idólatras. Así como no puede haber prostitutas si no hay quien compre sus servicios. ¿Me explicó? Así también. Bueno, la Biblia registra que Jehová es un Dios celoso y que abomina la idolatría. Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y cuando oímos de idolatría, nuestra mente viaja a una religión tradicional por nuestra herencia hispana, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque somos hispanos. Nos relacionamos luego con la iglesia tradicional. Ahora, mi intención no es de ofender, hermanos, es de enseñar. No soy antitradicionalista, no, soy pro Cristo. Sin embargo, toda religión nos lleva a la idolatría. Toda religión nos lleva a la idolatría. Y el día de hoy y en la antigüedad no era la excepción. Todas las civilizaciones antiguas practicaban la idolatría y hemos estado aprendiendo que Egipto no era la excepción. Hemos visto cómo idolatrizaban al río Nilo, la rana, sus dioses. Y estos insectos, animales, bestias, los relacionaban a su dios con los animales. Por ejemplo, en la India pues adoran a la vaca, como en Egipto que adoraban a su vaca. Todas las civilizaciones antiguas practicaban la idolatría y hemos estado aprendiendo que Egipto no era la excepción. Hoy hablaremos de la 9ª plaga que Dios envió a Egipto, la plaga de las tinieblas, derrotando a uno de sus dioses más venerados, llamado el dios Sol, más conocido como Amón-Ra. Vamos a Éxodo. Creo que ya fue claro la escritura donde nos dice que fuera de Dios no hay otro Dios. Y en Éxodo capítulo 11 ya estamos entrando a la parte final de lo que es lo que nos enseña de las plagas. Estamos en la 9ª plaga. Y la semana que entra, con el favor de Dios, vamos a hablar de lo que es la muerte de los primogénitos. Dice, versículo 21, dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendiendo Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto,
por 3 días. Versículo 23 dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Ve cómo Dios hace una diferencia? Cómo del pueblo de Dios en el pueblo de Dios no debe de haber tinieblas. La Biblia registra, el salmista registra que lámpara es a nuestros pies su palabra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos alumbra el entendimiento. Y es lo que Dios quiere, alumbrarnos el entendimiento. Dice salir del medio de ellas. Dice que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Basado ¿a qué? Al conocimiento, a la revelación que Dios nos da. Antes de leer sobre esta plaga o ir avanzando más, tengo que hablarles sobre la mitología egipcia para entender el contexto cultural de ese tiempo, para entender el por qué Jehová, Dios, envió esta plaga. Y póngame habrá muchas preguntas en las cuales, pastor, ¿eso de qué me va a ayudar? No, déjeme, al finalizar usted lo va a entender. Desde tiempos antiguos, todas las civilizaciones adoraban al sol, la luna y las constelaciones, lo que se conoce hoy en día como el horóscopo. Pablo enseña en Romanos capítulo 1, dice que él se manifestó al hombre, pero dice: por cuanto no le dieron gracias, ni le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus pensamientos, sus concupiscencias los llevó a adorar a lo que no era Dios. Lo que nos enseña, Pablo dice, cambiaron, imaginen, tienen la gloria de Dios. Dios se manifestó a ellos a través de la creación. Y dice, cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, por semejanza de hombre corruptible. Veían la gloria de Dios a través de la creación y bajaron la mirada y miraron al hombre. Dijeron, cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, por semejanza de hombre, que es corruptible, de cuadrúpedos y reptiles. Es lo que se conoce como el horóscopo. Por eso ven Piscis, Acuario, Tauro, todo lo que es el horóscopo. ¿Cómo es que pasó esto? Bueno, tengo que hacer una introducción rápida de lo que fue antes para entender hasta dónde nos lleva. Después del diluvio vino una dispensación nueva que se conoce como la gobernabilidad del hombre. Esto habla en Génesis capítulo 11, pero para llegar al capítulo 11, en los últimos versículos del capítulo 10, nos habla de que un hombre de la descendencia de Noé, nieto de Noé, hijo de Cus, nieto de Cus, él se rebeló contra Dios. Nació Nimrod, y este hombre dice que era valeroso cazador, era cazador valeroso delante de Jehová. Habla de que era no solamente cazador de animales, sino cazador de almas, porque conquistaba las almas. A este se le da el nombre del primer anticristo, es el prototipo del anticristo, porque se rebela contra Dios. No habla que dice delante de Dios, se habla de que se rebela contra Dios. Y dice que él fue el primer gobernante, el primer poderoso en la tierra. Él incitó por eso dice que es poderoso, porque conquistó almas, tuvo seguidores. Y él vio un valle donde ya antes Dios ya le había dicho a Noé y a su prole, a sus hijos, dice: multiplicaos y fructificar y sojuzgar la tierra, llenar la tierra, váyanse por todos lados. Después del diluvio pasaron años, y resulta de que ellos, dice que Nimrod vio un valle, dijo: aquí nos vamos a establecer. Y toda la gente, como había sido conquistada por este hombre, él se rebeló. Nimrod habla de rebelión, se rebeló contra Dios. Su mismo nombre lo dice, la definición de su nombre. Vemos que más adelante él dijo: hagámonos una torre, incitó a los hombres: hagámonos una torre y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la tierra. ¿Por qué? Porque ya había pasado el diluvio. Sígame con atención.
Cuando habla torre, hay cuadros, hay pinturas donde enseñan de que se ve como una torre, algo redondo, como que va subiendo. Pero en realidad, porque no se ha hallado evidencia arqueológica de esa torre. Sin embargo, de lo que sí se ha hallado, y no solamente en un lugar, sino en muchos lugares de la tierra, habla de pirámides. En vez de una torre, así redondo, era algo como pirámide. Cuando el hombre se revela, viene esa dispensación de la gobernabilidad, donde viene el gobierno del hombre, hacen a un lado a Dios. Porque por eso dice, hagámonos un nombre. No nos interesa Dios. Nos rebelamos. Y cuando dice que se hiciera una torre, no solamente era para rebelarse contra Dios o buscar su propio medio de salvación para decir, no, esto es lo que nos va a salvar. Por si viene otro diluvio, nos subimos hasta arriba, te ganamos Dios. Bueno, no solamente eso, sino que habla también donde ellos abren puertas espirituales, entran a una dimensión donde abren puertas para que entren a la astrología, a la astronomía. La astronomía es el estudio de las estrellas. La astrología es donde abren las puertas para que entren los demonios. Todos aquellos que se ponen ahí en las cartas, y el café, el tarot, todo eso, hablan de los astros, las constelaciones, donde están los demonios. Recuerden que los demonios fueron expulsados de la presencia de Dios y fueron expulsados al segundo cielo. El primer cielo es el que vemos, el segundo cielo es el de las constelaciones, el tercer cielo es donde está Dios. Empezaron a consultar y abrieron puertas a esa dimensión donde Dios prohíbe tajantemente, no abran puertas. Todos los que adoran muertos, por eso Dios prohíbe, no consultarás hechicero, agorero, no consultarás ni quien consulte muertos, ídolos. Bueno, entonces ellos dijeron, abrieron esa puerta donde empezaron a consultar. Y lo que es Nimrod, él siguió gobernando, pero muere. Él adoraba al sol. Él adoraba al sol, pero llega el punto en que en esa adoración él muere. Y su esposa Semiramis, eso lo vemos, la reina del cielo, Astarot, Astarte, y ahorita lo voy a explicar un poquito más. Ellos empezaron ella dijo, la gente quedó, ¿cómo es que murió? Y ella dijo, ella conocía de la promesa de Dios, que de la simiente de la mujer iba a nacer el Mesías. Entonces ella dijo que abrió la ventana en la mañana, y un rayo de sol entró por su ventana y ella quedó embarazada, sobrenaturalmente. Entonces se adjudicó de que entonces se reencarnó Nimrod y nace Tamuz. Síganme con atención, esa es mitología, ¿sí? Esto no es palabra de Dios, pero vamos a entender de la mitología para entender el principio por eso, cómo es que está infestado el mundo por la idolatría. Dios ve que dice, descendamos y veamos lo que están construyendo. Ahora, no porque Dios no supiera, sino y dice, y confundámoslos. Los confunde y dice, les da diferentes lenguas en las cuales no se entendían ya. Estaban construyendo, pásame el ladrillo. What? Pásame, excuse me. No se entendían. Entonces, hubo grupos donde sí se entendía, nacen las lenguas ahí, entonces son dispersados por todo el mundo. Es por eso de que ellos fueron dispersados por todo el mundo, de tal manera de que se llevaron esa mitología, mito, algo que, su creencia. Entonces, unos fueron a Mesopotamia, después lo que llegaron a Egipto, y ahí se plantaron. Otros cruzaron por el estrecho de Bering, donde llegaron a América. En aquel tiempo todavía se podía cruzar, antes de esa glaciación, donde aún así cruzaron y llegaron a América. Llega el punto, llevaron esa mitología, esa creencia, porque ellos, como habían consultado las estrellas, todo lo que construían
era consultando las estrellas y edificaban sus pirámides basado en las constelaciones, lo que es la constelación de Orión. Y ellos fueron, por eso se le conoce el dios Orión, el dios Horus, el Horus Divo, todo eso. Ahorita vamos para allá. Llegan a América, donde se encuentran las pirámides con las mismas medidas que tiene en Egipto, y están trazadas de la misma forma que están en Egipto, no solamente en México, como como Teotihuacán, la Gran Tenochtitlán. Es una pirámide edificada al dios Sol. Está también a un lado la de la dios Luna. Luego vemos a los incas, a los mayas, y por toda Latinoamérica. Vemos en Europa, en diferentes lugares donde hacían sus edificaciones como pirámides. Pero eso también les servía como centros donde ellos consultaban sus hechiceros, sus adivinos y sus astrólogos para consultar a los demonios. El dios Sol era conocido en diferentes lugares como, voy a dar diferentes nombres porque obvio, vienes con la puerta, por favor. Porque obvio ya eran diferentes lenguas, ¿sí? Vamos a trabajar el sentido común. En algunos lugares se conocía como An, en otro Anu. Los voy a dar los nombres: Baco, Dionisio, Gigamés, Júpiter, Moloch, Dagón, Nebrod, Orión, Sagón, Melcar, Merodach, Chemos, Adonís, Mitra, Aurora, Marduk, Baal, Ra, Osiris, Sames, entre otros. ¿Por qué? Porque ya eran diferentes lenguas. En Egipto, con el cambio de dinastías de los faraones, se les conocía con diferentes nombres. Se le conocía al dios Sol como Atón, antiguamente, aunque más adelante se predominó el nombre de Ra. En el año 1353 a.C. subió al trono un faraón conocido como Akenatón. Él tenía otro nombre, pero él era un adorador del sol. Atón, te puso Aken y luego añadió a su nombre Atón, que quiere decir siervo del dios Sol. Él se conoció como el faraón hereje. Él fue el primer faraón que quitó el politeísmo, porque tenían muchos dioses, y dijo: no, hoy nada más vamos a adorar a un solo Dios. ¿A quién? Al dios Sol. Él promulgó de que dijo: no, tenemos que adorar al dios Sol en la mañana, en la tarde y al atardecer. Yo te les voy a decir por qué. Era tanto eso que se había impregnado en ellos, en lo que es la adoración al sol, de que aún así en los días nublados, ellos tenían un disco dorado y lo levantaba el sacerdote. Creo que ya vas a saber para dónde voy. Levantaba el sacerdote y todos los esclavos, todos los egipcios y toda la gente que estaba ahí estaban obligados a postrarse, a adorar al sol. Lo que hoy se conoce en la iglesia tradicional, lo que es la hostia. Recuerden que Satanás es el padre de las mentiras, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es que viene una mentira? Tomándolo de lo verdadero. ¿Me explico? Ellos dicen de que es el pan, esa es la transubstanciación, la doctrina de ellos, de que el cuerpo de Cristo, ese pan, esa galleta, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando lo alza, si se fija cómo lo sacan de una cajita, y es una ruedita así, y como sol. ¿Sí lo ha visto? Se le conoce como el Santísimo. El sacerdote lo alza y la gente se postra, ¿sí? No quiero ofender a nadie, esto es: consulte, busque, si no me cree. Y ya no más falta el monaguillo, tilín, tilín, y la gente se postra a adorar
a lo que creen que es a Cristo, pero es al Dios Sol. ¿De dónde viene todo esto? Desde Egipto. Okay. Este rey, este faraón, así se le pusieron nombres, faraones, este faraón duró poco tiempo. Hubo algunos que se resistieron a adorar al sol solamente, aunque ya tenían su dios, Atón, pero dijeron, no, también tenemos a la dios Rana, la dios esta, la dios aquella, y a escondidas lo hacían. Bueno, este rey murió su primogénito, también murió. Él tenía su esposa Nefertiti. Bueno, no quiero entrar tanto en esto, pero resulta que cuando él muere, el único descendiente que tenía una hija, una joven, pero el que subió al trono era un niño de 10 años que se llamaba Tutankamón. Así que, pero como era de 10 años, los que gobernaban obviamente eran sus asesores, los sacerdotes, los mayores. Él era un niño de 10 años. Entonces se le cambia el nombre. ¿A quién? A Tutankamón. Es muy conocido. En 1922 se encontró la tumba de Tutankamón y lo que es todo lo que él tenía, lo que habían puesto en el féretro y todo, un tesoro incalculable. Sandalias de oro. Un día estábamos mi esposa y yo viendo un documental de él donde los carros eran de oro. Una esplendidez que tenía este joven, porque muere más adelante. Muere, y cuando encontraron y exhumaron el féretro y abrieron, se dieron cuenta que tenía un golpe en la cabeza. Y muchos dedujeron de que fue después, cuando fue momificado, que se cayó y que se escalabró, le dolió. Pero no, muchos coinciden de que fue asesinado por un sacerdote llamado Ay. De hecho, Akenatón, ellos tenían la costumbre, los faraones, de casarse con sus propios hijos o hijas, o casaban a sus hijos con sus hermanas para que la sangre, o sea, no mezclarlos con alguien más. Era la creencia de ellos. Por eso era de que ellos tenían algunas deficiencias, caderas de mujeres, o estaban deformados, por lo que implica la genética. Bueno, más adelante, la hermana de Tutankamón, ellos tenían unos rivales que eran los de otro reino, que es Asiria, que eran eran los de Asiria. La reina le dice: mándame a uno de tus príncipes para casarme con él y hacerlo faraón. Pero ya no se encuentra más respuesta. Se cree por eso que fue una conspiración para matar al joven y alguien más subiera al trono, que era Ay. Pero Ay, este sacerdote que se declara ya faraón, de hecho él es el que después de los 40 días que tenía lo que es 70 días parece, de la preparación de lo que es el féretro y la momificación, pues él sube al trono. Él sube al trono de tal manera de que, se proclamó faraón, llega como faraón, pero él dura como 2 años y muere y no deja descendientes. Sígame con atención. Muere y no deja descendientes, pero sube al trono un general. Es el primer general, que ya es otra dinastía, ya es otra familia, sube al trono. Y de este trono es el primer faraón, que se llama Ramsés. Fíjese cómo va conectando. Habla del dios Sol. Ramsés. Habla de hijo del Sol. Bueno, sube él al trono
Y a diferencia de los otros, él sí deja prole, él sí deja hijos, muere, y es donde sube al trono Seti primero. Él, desde que a su primogénito, a su niño, lo empieza a preparar para ser el próximo faraón. Seti es el que mandó matar a los niños en Egipto, el que estaba en contra, el que persiguió a Moisés, a los niños hebreos. Cuando nació su hijo, desde muy temprana edad lo estuvo preparando, que se conoce que ya cuando muere el faraón sube al trono Ramsés II, que se conoce como Ramsés el Magnífico. Ramsés Magnífico porque él se puso ese nombre. El Ramsés II habla, ya para ese tiempo ya se había consolidado el Egipto Alto con el Egipto Bajo, eran como dos gobiernos, y él, por eso se decía el señor de las dos coronas, el señor del Alto y el Bajo Egipto, se conectó y gobernó todo Egipto. Él era un gran conquistador, tanto así de que se habla de que no había habido ninguno, ni antes ni después que él. Por eso se le denominó, no se proclamó como el Magnífico. Él tuvo una batalla muy sorprendente que ayudó con los hititas, ya recordé que era el pueblo con los hititas, donde se conoce como la batalla de Cadés. Él sale victorioso a los 20 años. Él sube al trono a los 25 años. Era un joven todavía. Él se casa con su novia, con su esposa, que era ahorita se lo sigo. Bueno, es Nefertiti y es otra, parece el nombre, pero bueno. Resulta que él es el faraón que se cree, aunque no hay poca evidencia, porque los faraones contaban sus victorias, no contaban sus batallas, perdón, sus guerras que habían fallado, que habían perdido. Es por eso de que no se encuentra evidencia, pero sí se encuentra evidencia del pueblo hebreo que estuvo en Egipto desde que llegó José, porque habla de la sequía. Ahora, para esto, Ramsés, recuerde, ya regresando acá un poquito más a esta época de lo que estamos hablando, ya para esto él se consideraba el dios, el faraón hijo de Ra, hijo del sol, hijo de Amón. Tenía muchos títulos y por eso él se decía que pues, no podía ser vencido. Es como, imagínese el César en medio de los años 1200, donde habían conquistado Roma, había conquistado un imperio. Es como Nabucodonosor en los tiempos de Babilonia, en los años 600 a.C., el hombre más poderoso, así como Faraón en los tiempos, los 1200 más o menos, que estuvo gobernando. Era el hombre más poderoso de la tierra, entiéndase de lo conocido ahí. El nombre Ramsés significa hijo del sol. En la mitología egipcia, el dios Ra traía la luz. Ahora sí vamos a encaminarnos acá. Mire, ellos era una civilización tan grande o muy sofisticada que de alguna manera edificaban sus pirámides, sus construcciones de una forma que aún no se explica. ¿Cómo es que talaron esas piedras, cómo es que edificaron, cómo construyeron, cómo trajeron esos alfinges, cómo hicieron todo eso? Bueno, para esto ellos tenían esa civilización, pero mire, la creencia de ellos era de que la tierra era plana. No fue sino hasta el 1492, cuando Cristóbal Colón llega a América, que descubre
de hecho Cristóbal Colón nunca supo que había descubierto un nuevo continente. Él había creído cuando cruzó el Atlántico que había llegado a las Indias, que había dado la vuelta al globo terráqueo. Entonces es por eso de que cuando llegó y vio a la gente ahí les llamó indígenas, porque él creyó que había llegado a la India. Es por eso que a los americanos algunos nos dicen indios, a los mexicanos indios, y los americanos nos dicen indocumentados. Bueno, el punto es de que hasta ese momento, el tiempo de Faraón, y no les digo, no fue hasta que otro científico, Gamaliel, que dijo que la tierra era redonda y lo tacharon de loco. Pero a este tiempo se creía que la tierra era plana y que el sol era el que daba la vuelta a la tierra. Las constelaciones igual a la luna. Cuando amanecía, ellos creían que salía el sol, salía el dios Ra, salía y se subía en un barco, y en ese barco, que era el sol, él iba observando a todos. Mire, ¿se ha visto pirámides en su dólar? Una pirámide que está ahí, que está un ojo que está viendo, que el ojo que todo lo ve. Mire, esos símbolos, eso habla del paganismo que está filtrado en los símbolos en todo el mundo. Bueno, ahora, ¿desde dónde venía esto? Desde Babilonia, desde Babel. Babel, de ahí viene Babilonia, donde está comprobado de que ahí nace la idolatría. Bueno, cuando salía el sol, le adoraban en la mañana, y le adoraban a mediodía, y luego le adoraban en la tarde, porque se creía que el dios Ra salía y luego cuando caía la tarde, él descendía y se iba al inframundo. Al inframundo, donde ahí en su barco se subían otros dioses para vencer a un enemigo que tenían, al dios del caos, lo que se conoce como el dios Apophis, la serpiente antigua. Es mitología, Entra y batalla, lucha la guerra, y está venciendo a la serpiente, que se pone por aquí, que se pone para allá, que va y que viene, que se lo pone. Resulta que si amanecía, el dios Ra había vencido. ¿Me expliqué? Mire todo lo que tuve que decir para decirle cómo ellos adoraban al sol, su mitología. Esto nos va a ayudar a entender por qué viene la idolatría, por qué adoraban al sol, y no solamente en esa civilización, está comprobado, como ya mencioné, se hacían sus pirámides al sol. Cuando Amon-Ra descendía al inframundo y a luchar con la serpiente Apophis, el dios serpiente, el dios caos, que cuando el dios caos, Apophis, se enojaba, era el que traía los terremotos, era su enemigo. Y si amanecía el otro día era porque Amon-Ra, cuando es Amon, habla de el Señor, el Creador. Por eso ¿se acuerdan que les dije de los nombres de los faraones? De Tutankamón, Tutank-Amón, se puso el nombre de siervo de ese Dios, del Creador. Ahora, cuando ya después se conoce como Amon-Ra. ¿Se acuerdan de las caricaturas de los Thundercats? Bueno, los que son de mi generación, de los Mun-Ra, el invencible, el inmortal, y era una momia. Mire todo lo que parece que no, pero todas esas caricaturas, todo eso de Superman, todo eso, mire, vean las películas con un ojo espiritual y se va a dar cuenta cómo hasta en el cielo se abren dimensiones donde entran los demonios, que salió Iron Man y que todo, son cosas así pero mire, tienen algunas cosas de lo que es la mitología. Bueno, los egipcios no salían de noche, tenían miedo a las tinieblas. ¿Se puede imaginar qué sentirían cuando no amaneció por 3 días? Como dice la escritura, no amaneció por 3 días.
¿Cuál sería su sentir, su pensar? Nuestro Dios, el más poderoso, el Dios Sol, Ra, Amón-Ra, fue vencido. Por eso comencé como Dios aborreció y quitó toda la idolatría, los puso en vergüenza. Muéstrenme. A ver, dice Dios, los avergonzó. Eso es lo que está tratando de mostrar con las plagas. Cuando no amaneció por 3 días, ellos entendieron que su dios Sol había sido vencido por Apophis, el dios del caos, y ni sus sacerdotes podían ayudar a Amón-Ra, porque el trabajo de los sacerdotes, de los hechiceros, era de hacer conjuros, hacer sacrificios para ayudarle a Ra para que venciera la serpiente. Eso era todos los días. Pero como había oscuridad, no podían, tenían temor. Imagínense, no salían a la noche. Y ahora imagínense unas tinieblas que usted las pueda tocar. Algunos creen que había sido una tormenta de arena, por eso lo podían tocar. Por eso se oscurece a veces cuando hay tormentas en los desiertos. Pero no, porque no concuerda con que dice, pero en el lugar donde estaban los hebreos, ahí sí había luz. Bueno, por otro lado puede ser una humedad tan densa que no podían tener una antorcha prendida, encendida. Recuerden que ahí no había electricidad, se usaban con antorchas. Bueno, ellos tenían un pavor. Ellos como que ya estamos vencidos. ¿Sí ve el patrón que Dios nos quiere enseñar en todas las plagas? Es desenmascarando a los falsos dioses de Egipto, desde el Nilo, las moscas, las ranas, los piojos, las úlceras, todo lo que hizo. También recuerde que aquí es la 9ª plaga. En la 9ª plaga hay un patrón que nos muestran las plagas de Egipto. En la primera hubo advertencia, en la segunda hubo advertencia, en la tercera no hubo advertencia, lo que son los piojos. Luego viene la otra plaga, y en la 6ª plaga tampoco hubo advertencia de parte de Dios. En esta era la de las úlceras. Después viene la otra plaga, y luego la que fue la de las langostas, la 8ª, y viene la 9ª, que es la plaga de las tinieblas. Aquí tampoco hubo advertencia. Entonces es un patrón que Dios nos está mostrando. Dios hace una diferencia entre los egipcios y su pueblo hebreo. Su pueblo no está en tinieblas. La escritura nos enseña que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Una persona que no cree lo que dice la Biblia es un incrédulo. Le creen más a los astros, le creen más allá a la bruja del 71. Le creen más allá de otro, lo que diga el brujo mayor, las profecías de tal Nostradamus, a lo que dice la Biblia. ¿Quieres saber tu presente? Ve la Biblia. ¿Quieres saber tu futuro? Lee la Biblia. ¿Quieres saber quién te creó? Lee la Biblia. Ahora, vemos cómo Dios hace esa diferencia que para a nosotros hace que resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo es que podemos entender esto ya? Si usted no ha escuchado del Evangelio, si yo le comparto esto, usted se hace, no, es que mis ídolos, es que esto. Bueno, usted crea eso. Pero si yo le comparto de la palabra de Dios y usted, basado en el conocimiento que ha estado escuchando del Evangelio, usted no se resiste, flojito y cooperando. Si no, ¿a quién le va a hacer caso? No me haga caso a mí. De lo que le estoy hablando es mitología, es historia. Consulte la historia. Ahí está, esa no la puede quitar, porque hasta está ahí tallada en las piedras en Egipto. Dice, también hay una escritura donde dice, porque Él mandó que las tinieblas, que la luz resplandeciera en medio de las tinieblas. Habla de la luz del Evangelio. Cuando nos predican el Evangelio, nos abre el entendimiento. Es una luz
Es como cuando nos predican, nos enseñan, nos dan un testimonio. Mira que Dios hizo esto. Como que se empieza a encender una llamita dentro de nosotros. Estoy diciendo al principio. Ya a estas alturas usted ya debe tener una lamparota que se llama Biblia. Amén. Cuando no hay ningún cristiano en la casa, esa casa está ¿en qué? En tinieblas. Porque ahora nosotros somos la luz de este mundo. Ahora imagínense. Mire, antes de conocer yo de Cristo y mi esposa, que aunque había sido educada en el cristianismo, pues ella no se había convertido. Eso es un ejemplo para que ustedes vean de que no todos sus hijos son cristianos. Ella había crecido en el cristianismo, pero no se había entregado al Señor. Hasta que se convirtió al Señor, vino la luz a la casa. Y aunque yo me resistía y yo me rebelaba, esa luz me alcanzó. Y me convertí al Señor. Y mire, ahora les estoy enseñando. Y no es jactancia, sino cómo Dios nos abrió el entendimiento. Y me escogió para ahora enseñarles y predicarles con la gracia de Dios. Pero a lo que voy, que mientras no haya un cristiano en la casa, en un hogar, no en una casa, para empezar, hogar viene de hoguera. Cuando no hay fuego en una casa, es simplemente una casa y personas que la habitan. Pero cuando habla de un hogar, es porque hay amor. Y no estoy hablando de ese amor entre esposo y esposa, no, de ese el amor de Dios. Una hoguera porque está encendido, porque calienta, nos alumbra, porque la luz, ¿qué produce? Una llama produce luz. Por eso la lámpara la palabra es lámpara a nuestros pies, que nos alumbra el entendimiento. Entonces, cuando la casa no hay ningún cristiano, esa casa permanece en tinieblas. ¿Cómo estaba en Egipto? ¿Estaban todos en Egipto? En tinieblas. Pero el pueblo de Dios tenía luz. Explíqueme eso. Bueno, ni yo se lo puedo explicar, porque es algo sobrenatural. Así como los demonios, es algo sobrenatural. Todo es algo sobrenatural. Note que Dios no mandó a Moisés a advertirle a Faraón de esta plaga. No, dijo, ¿cómo va? Ándele. Pero Faraón relacionó a Jehová con este fenómeno de las tinieblas. ¿Quién le dijo a Faraón que Dios estaba involucrado en estas tinieblas? Que habían mandado estas tinieblas. Es que dijo, esto es algo que no se había visto antes, como no se había visto las plagas anteriores. Él relacionó ese fenómeno de la oscuridad con Dios, el Dios de los hebreos, y manda llamar a Moisés. Dice entonces, versículo 24, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Faraón, a pesar de que está perdido, aún quiere negociar con Dios. ¡Qué ridiculez! ¡Qué ridiculez sería de nuestra parte que nos estamos viendo evidenciados con nuestro pecado, con nuestra desobediencia, y todavía queremos negociar con Dios? Pues sí, pero nomás déjame tantito, déjame la música que tengo ahí, déjame las telenovelas. Es cierto, voy el domingo a la iglesia, pero nosotros ya no te metas, Dios. Quiere negociar Faraón todavía. ¿Y sabe a dónde quiere llegar? A las finanzas. Porque mire lo que le dijo. Dice, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Llévate los niños. Porque ya había tratado de negociar a través de los hijos. Porque sabía que los padres tenían que regresar por sus hijos. Ahora llega a otro punto medular, a las finanzas. Está bien, váyanse. Sirvan a su Dios. Pero aquí déjame tu casa, déjame tu trocota. Sigue idolatrizando tu casa, tu troca, tus finanzas, tu cuenta de banco. Ve a la iglesia si quieres. Mire, Satanás, él no tiene problema con que vengas a la iglesia. Ve, preséntate. Y alza tus manitos ahí, aplaudes lo que quieras y escucha. Pero aquí te quiero saliendo, ¿Alguien dice amén?
Mejor no dígame. Esta era una amenaza del enemigo contra nuestras finanzas. ¿Ya lo ve? ¿Lo nota cómo hace la diferencia? Satanás te deja ir, pero te persuade para que regreses por lo tuyo. Él quiere decir, ok, váyanse, pero aquí tienes tus vacas, mira esas vacotas que tienes. Recuerde que ya para esto, ya Faraón ya no tenía. Él ya estaba en ruinas, aunque tenía, seguía siendo como emperador, tenía otros lugares donde podían traer vacas y ovejas y todo eso. Pero ahí no tenían nada. Entonces, si le dice a los hebreos, váyanse, pero aquí dejen las vacas. Es lo que dice Satanás. Está bien, es más, bautízate si quieres. Pero aquí te quiero de regreso. Es lo que le quiere decir. Para que regreses, ve y adora a tu Dios. Ve a la iglesia, pero regresas por lo tuyo. Para empezar, Dios no quiere que dejes nada. Si Dios dice sacrifica todo, sacrifícalo en tu corazón. ¿Se acuerdan cómo Dios le dijo a Abraham? Él dijo, heme aquí. Dijo que le habló para probarlo. Entrégame a tu hijo, al que amas. Él le ofreció todo lo que más adoraba, lo que más quería, su hijo, lo que más amaba. Y si nosotros estamos dispuestos a negociar con Faraón, ok, si Moisés hubiera dicho, ok, vamos a hacer una tregua, te dejo las vacas, pero me llevo los becerritos, o te dejo las ovejas, pero me llevo las vacas. No. Con Dios es todo o nada. Con Dios es de toda tu vida o nada. El que no es conmigo desparrama. Él no quiere con que, ay, poquito, el domingo nada más, ay, con que, ay, doy mi limosna. No, o todo o nada. Quédate con tus cosas, mejor te va a decir Dios. Quédate con tu domingo. Mira, hasta el domingo dice Sunday, el día del sol. Quédate con tu domingo. Quédate con tu Dios sol. Vete al mall, vete al juego, vete a donde quieras. Es que puedo trabajar. Vete a tu trabajo, porque ese es tu Dios. Ya no me está gustando, pastor. Pues aunque no te guste, mi hijo, tengo que llegar al punto medular, a tu idolatría. Pastor, ya no soy idólatra, ya no me postro a las imágenes. Mire, al que se deleita en la palabra de Dios y que ha consagrado su vida a Dios, esto no le molesta, lo que le estoy diciendo. Al que le molesta es el que es el tibio. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Ya no me está gustando, pastor. Ya me está cayendo mal. Ya bájale, pastor. Dios pone el dedo en la llaga. ¿De qué serviría, hermanos? Viajaste desde allá o te levantaste temprano, viniste y no te digo lo que tienes que hacer. ¿De qué serviría? ¿Están enojados conmigo? No. Y además yo no escribí esto porque es lo que tenemos que extraer la aplicación. ¿Cómo me sirve esto para mí? ¿Cómo debo de corregir? Porque a eso venimos, ¿no? A que Dios nos corrija. Use la vara. Dios no quiere que dejemos nada atrás. ¿Se acuerda de la mujer de Lot cuando Dios le advirtió a Lot, salte con tu familia, salte con tus hijos, con tu esposa y con tus hijas, y no voltees atrás? Y ahí van. Dice que hasta a fuerzas lo sacaron. ¿Cómo sería? Ese lugar donde ellos habitaban, primero cuando se apartaron de ahí con Abraham, dice que miraron la tierra de Zoar como la tierra de Egipto. Entiéndase, Sodoma. Todo se va relacionando. Entonces llega el punto cuando la mujer, que van saliendo del juicio que se está dando ahí en Sodoma, volteó y se quedó estatua de sal.
Por eso Dios no quiere que dejes nada. ¿Dónde estaba el corazón de esta mujer? Sus zapatillas que dejó, en su ropa que dejó, en su casa, sus carros, su título. Es que ahí tengo todo. Y volteó. Y Dios dice: no mires atrás, adelante, sígueme a mí. Sígueme a mí. Olvídate todo lo que estás dejando atrás. El que ama padre, madre, hijos más que a mí no es digno de mí. Seguirme a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, no quiere decir de que vas a dejar a tus padres, a tu esposa. Ahí te quedas, mujer. Ahí yo me voy a seguir al Señor. No se equivoque. Eso no es lo que le está diciendo el Señor. Sino lo que quiere es que sacrifiquemos todo lo que creemos amar. Porque el amar, donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y Moisés dijo: no estás entendiendo, Faraón. No trato de negociar contigo. Mire lo que le sigue diciendo. Dice: Moisés respondió: tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No estoy negociando contigo, Faraón. ¿Qué no entiendes? Dice: nuestro ganado irá también con nosotros. No quedará ni una pezuña. Ni una pezuña. Ni del becerrito, ni de nada va a quedar. No quiere que dejes nada aquí. Dice: porque de ellos hemos tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allí. Es como Abraham. Él salió sin saber a dónde iba, pero sabía a dónde iba, porque el caminar en obediencia, hermano, nos lleva al punto del lugar correcto. Abraham llegó a Canaán y Dios no le dijo que era Canaán. Le dijo que salte de tu tierra. Él obedeció y llegó a Canaán. Dios te dice: salte de Egipto y vas a llegar a la tierra prometida. Es todo, hermanos. Es obediencia nada más. Ahora, mire lo que también dice: porque de ellos vamos a ofrecer. Mire, eso lo voy a enseñar la semana que entra, pero déjeme le adelanto esto. Lo que Dios te da, lo que Dios ha proveído para ti, que tú crees que es tuyo, ¿de quién crees que es? De Dios. ¿Y te lo da para qué? Para que lo ofrezcas. Dios le dio un hijo a Abraham. ¿Para qué? Para que se lo ofreciera, para que se lo sacrificara. Ahora, no vaya por ese lado de que Dios te quiere quitar todo tu dinero. No, pero ¿de qué serviría que estés trabajando y que tú dices que honras a Dios, glorificas a Dios, pero el dinero es tu ídolo? O tus posesiones. Esto es mío. Pues son tus becerros, son tus vacas. Y Dios te dice: quédese con sus vacas. Y después eso se convierte en gusanos. Mire cómo lo bonito que dice Moisés. Él reconoce: no sé cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer ese sacrificio, pero sé que va a ser para Dios. Nosotros, mire, no sabemos literalmente cómo nos va a llevar el Señor, pero sabemos que nos va a llevar, ¿cierto? Sabemos que Dios edificó una casa para nosotros. No la hemos visto, pero sabemos que está ahí, ¿cierto? Eso es caminar por fe. No sabemos cómo le vas a hacer, Dios. No sabemos cómo vamos a pagar la renta, pero tú vas a proveer, Señor. Yo no sé cómo va a hacer esto, pero tú lo vas a hacer, Señor. Eso es confiar en Dios. Depositar nuestra confianza en Dios. Yo no sé cómo lo voy a hacer con mis hijos, en mi matrimonio, yo no sé, pero yo me someto a Dios. Y Dios acomoda todas las cosas. Ahora, no espere que una mano venga ahí y te tenga ahí, te llene la cartera. No, Dios te da entendimiento, sabiduría, para que tú mismo salgas de tus problemas financieros. Esos que dicen: no, es que apareció dinero sobremanera en mi cuenta de banco. Ese es Satanás. Aunque también Dios lo puede hacer. Pero por eso se basan mucho y no corrigen. ¿De qué serviría que Dios te dé algo y no corrijas? ¿De qué serviría que Dios te sane de una enfermedad y no entiendas? ¿De qué serviría que Dios quitara esta pandemia y la gente no entienda?
Satanás quiere que tengas un pie en la iglesia y otro en el mundo. El diablo quiere negociar contigo para que regreses. Pero vemos cómo dice que ni una pezuña quedará. Dios no quiere que dejemos nada en Egipto. Termino diciendo esto. Cuando dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Tú lo has dicho. Alguien dijo, tu boca habló, Faraón. Tú lo has dicho. Cuando nosotros, dice la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 3, dice que por eso la gente, los que están en tinieblas, dice que Él es la luz y la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice que por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas y queden en tinieblas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Qué es la luz? La palabra de Dios. Aborrecen lo que dice Dios, y por eso, no, ¿y qué los chinos? ¿Y qué con los estos? ¿Y qué con aquellos? Miren, Dios sigue siendo Dios de todos. Por eso Dios estableció un día, dice Pablo en el libro de los Hechos. Cuando Pablo llegó a Atenas, dice que caminando ahí por las calles de Atenas, donde estaba infestado de idolatría, vio muchas esculturas, muchos ídolos, y encontró un lugar donde decía, al Dios no conocido, a este. Y cuando llegó ahí con los atenienses, dice, caminando por las calles ahí de su hermosa ciudad, él dice, encontré un lugar donde decía, al Dios no conocido, a este es el que les predico yo. Y Él les dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje, Dios, de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha profijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Dónde está Dios? En todas partes. Mucha gente no se acerca a Dios porque está a kilómetros de la iglesia. No me acerco con mis papás porque son cristianos, y aunque vivan en la misma casa, se sienten distantes porque están en tinieblas. Pero ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque está simplemente a un paso de fe. Doblar rodillas, reconocer quiénes somos nosotros y quién es Él. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo toma de los poetas que había en Atenas, lo que era Grecia, para decirle, miren, hasta sus poetas más prestigiados hablan del Dios Todopoderoso, que hablan de un solo linaje. Siendo pues linaje de Dios, entiéndase, de una sola creación, no de la evolución. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombre. ¿Qué fue lo que decía Dios en Isaías? Aquellos que hacen con sus manos los ídolos, así como los egipcios hacían sus ídolos, el dios Sol, la diosa Rana, la diosa Tierra, el dios Nilo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante, compararlo, lo que hicieron los antiguos,
Dijo Pablo en Romanos 1, dice, cambiaron, tenían la gloria de Dios, cambiaron la gloria de Dios, quitaron la gloria de Dios y pusieron la imagen del hombre incorruptible, que se contamina, corruptible, que se contamina, que se corre con el pecado, con la suciedad de este mundo. Compararon a Dios con cuadrúpedos, con reptiles. Por eso en Egipto encontraban esos antropomorfismos donde estaba cuerpo de hombre, pero cabeza de halcón. Es el dios Sol, Osiris, el dios coyote, cabeza de coyote. Un hombre, sí, cuerpo, pero cabeza de coyote. Una rana, cabeza de rana, una diosa. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, la del único Dios verdadero, sea semejante a oro, a plata, o piedras, o escultura de arte. Por muy hermosa que sea la Virgen, por muy hermosa que sea tu Dios, tu santo, o piedra o escultura de arte y de mi imaginación de hombre. Pero, fíjense, ese pero, después, primero Pablo evidencia su pecado, que es la idolatría. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cómo estaban los egipcios? En ignorancia. ¿Cómo estábamos los mexicanos? En ignorancia. Adorábamos al dios Sol, al dios Jaguar, al dios Coyote, al dios todos esos dioses, al Quetzalcóatl, a la diosa, a la serpiente, los mayas, a la serpiente antigua. En China adoran al dragón. ¿De dónde vino todo eso? Desde Babel. Entonces ya Dios dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es cierto, no entendías, ahora me estoy revelando a ti, ¿qué vas a hacer? Ahora manda a todos los hombres, a todos los hombres, aquí dice, chinos, también chinos, mexicanos, toltecas, olmecas, griegos, a todos los hombres. Ahora manda, Él no pregunta, ahora Dios manda, porque Él es el único Dios verdadero. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. ¿De qué? De esa ignorancia. ¿Cuál es la ignorancia? La idolatría. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Va a haber un día, el cielo y la tierra pasarán. Va a haber un día en que todo ser humano va a ser resucitado. Todos van a estar resucitados ahí delante de Dios. Pablo enseña en Filipenses que toda rodilla se ha de doblar y confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estos no son cuentos de chinos, por así decirlo, porque tenemos con los chinos. Por cuanto ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia, por aquel varón. ¿Cuál varón? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús dijo, y el día que yo sea levantado, a todo el mundo atraeré a mí. Dios dividió la historia y usó al mundo, al hombre, para dividir la historia antes de Cristo y después de Cristo. Los que estaban antes estaban en ignorancia. Viene Cristo y se revela. Y muchos quieren mantenerse en ignorancia, pero Dios está revelando a través de la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado a través de muchas maneras por los profetas, ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Él es la luz, Él es la verdad. Por eso pongámonos de pie para adorar al que se lo merece.
pues en ti he creído, mi Señor, pues en ti he creído, mi Señor. Juan dice en 1 de Juan 1:5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios estaba ahí con los hebreos, aún en medio de las tinieblas de todo Egipto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que dice que anda en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos muestras y te revelas a nosotros, Señor, como el Dios que nos alumbra el entendimiento. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en luz, Señor. Ayúdanos, Señor, que cada día, Señor, podamos discernir, Señor, los misterios y las verdades absolutas que están aquí en tu palabra, Señor. Revélanos a través de tu Santo Espíritu, que nos alumbre, que nos ilumine cada día más a leer las Escrituras. Nos acercamos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, para que seas tú, Señor, esa luz, que podamos entender las Escrituras y que podamos llevar esa luz a todos aquellos que están en tinieblas, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque nos has sacado, Señor, de esas tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.